Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Me complace y es un gran placer para mí el poder asistir por número 10 a través de las coordinaciones que ha podido realizar el doctor Mario Osorio en relación con la coordinación con estos congresos. Y para abordar de una manera rápida, podemos empezar. Les empiezo a compartir mi pantalla. Como saben, este tema estará enfocado a avances en imagen oncológica, en el cual trataré de abordar en menos de 45 minutos varias características que instalan y priorizan a través de que la oncología en la imagenología haya podido superar solamente el diagnóstico hasta inclusive llegar a avances como pronósticos, biomarcadores, e-learning, inteligencia artificial y algunas otras actividades, y cómo esto ha modificado de manera permanente y continua todas las estrategias tanto educativas como de gerencia, como de administración, pero también de investigación. Y pues me gustaría comenzar la exposición mostrándoles estas dos imágenes. En la primera es una paciente con cáncer de mama, en la cual a mí me tocó abordarla cuando estaba haciendo mi subespecialidad en el Instituto de Cancerología, y como pueden ver es una masa que inclusive ya se ve el engrosamiento de la piel de forma difusa. Y este caso en el cual era un gran amigo que tenía hasta ese momento todavía dolor de cabeza, ya de forma muy importante, era evidente que había dejado pasar muchos otros síntomas que él los ameritaba o creía o los relacionaba con respecto a la depresión y algunas otras circunstancias como el burnout. Y pues como pueden ver y como sabemos todos como radiólogos, tiene múltiples imágenes de aspecto lítico que en cráneo ya tenemos ciertos diagnósticos diferenciales. En ambos, la primera paciente fue una vecina muy cercana que la conocí prácticamente desde que era niño, y la cual después me tocó hacer su diagnóstico más completo de extensión. Después de la biopsia acabó siendo un sarcoma mamario sumamente raro. Aquí pueden ver la masa de forma irregular con importante realza el contraste de predominio periférico y cómo infiltra tanto el músculo pectoral mayor como menor y obviamente la piel. Y en el segundo caso, el compañero que les mencionaba, mi amigo, tuvo múltiples lesiones líticas que, como pueden ver, eran mayor en el cráneo que en el resto de la columna, pero se pueden ver, al menos en esta secuencia, cómo tenía importante afectación de la columna vertebral. Ambos casos los dejo como reflexión para comprender que no importaría qué tantas estadísticas o qué tanto analizáramos o tratáramos de enseñar, si no recordáramos que todas estas evidencias, todos estos avances son con el fin de mejorar la calidad de los pacientes, no únicamente de diagnóstico más temprano, pronóstico, sino incluso también para poder apoyarlos en el momento en que llegan incluso con un diagnóstico muy avanzado o con enfermedad metastásica, poder apoyarla al manejo multidisciplinario para poder saber qué se le puede otorgar, por ejemplo, para el dolor. En este caso, pues podemos reflexionar acerca de nuestras actividades, y aquí les dejo mi reseña rápidamente. Soy el doctor Benjamín Conde Castro. Tengo ya 10 años dedicándome a la imagen oncológica. Realicé algunas subespecialidades. Una que me cambió mucho en la vida fue un fellow que hice de liderazgo en radiología en Austria, en el cual me ayudó mucho a comprender que como radiólogos a veces no superamos que somos interconsultantes y que podemos dar más no únicamente en las actividades laborales, sino en el resto del manejo multidisciplinar del paciente, que en este caso intentáramos enfocarnos más en la oncología, pero es aplicable a prácticamente cualquier patología y cualquier género y cualquier grupo etario. Y pues como pueden ver, he realizado algunos posgrados relacionados especialmente con investigación y enseñanza, que son dos áreas que me han apasionado magníficamente de forma laboral, y en el cual la idea es poder aplicarlos en distintos proyectos como por ejemplo a través de Salud Digna, trabajo a cargo del doctor Carlos Galindo, el cual es mi jefe, y en donde podemos
a realizar importantes proyectos sobre la calidad de la interpretación y en donde se superan otras competencias radiológicas y estimamos análisis estadístico, hacemos gestión de proyectos, algunas otras actividades que conforme vaya la plática intentaré relacionarles todas estas competencias y cómo nos ayuda a fortalecernos no solamente como médicos, sino también como profesionistas. En el Hospital de Oncología, pues como les mencionaba, llevo 10 años. En él, pues he podido tener la fortuna de ser profesor tanto de técnicos radiólogos como de pregrado para la Facultad de Medicina y otras facultades, y también como posgrado para los médicos que rotan con nosotros, los cuales a veces superan por mucho la cantidad debido a que veremos en la conferencia como hay muy pocos hospitales de oncología con suficiente enseñanza o recursos humanos que puedan otorgarla. Y en la Facultad de Medicina, pues lujosamente cumplo 5 años siendo profesor titular del Departamento de Imagenología, en el cual es yo creo que uno de los trabajos que más me ha gustado, es el que más me ha beneficiado como persona, me enriquece mucho el puro momento de estar con todos mis alumnos, y uno de los proyectos en el cual me he integrado y pues prácticamente ya no me he salido es desde hace 6 años incursioné en las guías de práctica clínica a nivel nacional, y en el cual he podido de alguna manera compaginar las competencias que incluyen la investigación, la enseñanza, pero especialmente el liderazgo radiológico con las otras especialidades. Y pues espero que algunos de mis compañeros que también son sinodales, hemos estado viendo también conferencias de ellos, igual que el doctor Mario también soy sinodal del consejo, también soy colaborador de la materia y pertenezco pues a una gran cantidad de profesionales a nivel nacional que obviamente me ha enseñado mucho, he aprendido mucho de ellos en relación a la evaluación, a la parte profesional, pero más que nada a la humildad y a ser profesionistas que nunca dejen de comprometerse en el avance, especialmente para la mejoría de un paciente. Y pues he incursionado actualmente, desde el año pasado, pero más este año, con múltiples consultorías científicas, investigación con varias sociedades. Conforme vaya la plática, les platicaré algunas de estas sociedades, cómo ustedes también pueden incluirse, cómo ustedes pueden también asociarse, y también algunas sociedades que dentro de las que más me ha costado trabajo, pues es la Academia Nacional de Educación Médica a nivel nacional, y como ya veremos la Sociedad Europea de Imagen Oncológica, que es la única a nivel internacional. ¿Cuáles son los objetivos de la plática? Al finalizar el tema, espero que seamos capaces todos de comprender cómo el avance tecnológico puede incrementar la utilidad diagnóstica para incrementar la eficiencia, la eficacia de los estudios de imagen, pero especialmente en esta temática en las aplicaciones oncológicas. Y trataremos de reconocer cuáles son las aplicaciones más importantes para que sepamos y logramos identificar cuáles realmente nosotros como radiólogos generales nos dedicamos, cómo en algunos hospitales podemos y debemos dedicarnos a cosas más específicas. El contenido, les digo que lujosamente me invitaron a formar parte de un equipo para hacer un capítulo de un libro en el cual tratamos de disertar acerca de cuáles son las causas de que la imagenología, y en especial en el capítulo mío acerca de la imagen oncológica, el por qué ha avanzado a pasos tan grandes en el último decenio. Y a pesar de que tengo más de 20 puntos, a mí me gustó poder abarcar por lo menos estos 8 puntos que me parecen estratégicos importantes, que les van a permitir, si no aprender mucho, por lo menos que con esto ustedes busquen más información, que se sientan motivados, inspirados, y que vean que la radiología pues todavía da para muchísimo. No solamente la oncológica, sino prácticamente toda la imagenología. Y veremos estos contenidos. Cada uno de los puntos los veremos por separado y empezaremos con complejidad del conocimiento. Conforme ingresé al consejo y he estado de profesor y aplicando para programas académicos esos cambios y esas características, me vi en la tarea de identificar cuáles son las subespecialidades que se encuentran a nivel nacional y en algunas partes de otros países que no son muy variadas, inclusive en muchos otros países no existen todas estas subespecialidades, y si las dividiéramos podríamos ver que existe por modalidad, dependiendo de la tecnología, en el cual solamente como especialistas o subespecialistas nos abarcamos sobre una única tecnología. Ejemplo, si en nuestro hospital hay PET-CT, pues podemos hacer una subespecialidad de PET-CT, involucrarnos en eso y acabar únicamente con esa actividad.
haciendo la subespecialidad. En cambio, por ejemplo, por regiones, pues existen todas estas subespecialidades, entre ellas, por ejemplo, resonancia de músculo esquelético, que solamente es por resonancia, o tomografía de tórax y abdomen, en el cual hay en ciertos hospitales. Sin embargo, las que son más reconocidas, no porque sea más importante, sino porque es donde más nos podemos incluir con nuestros interconsultantes y a la vez nos pueden mandar más pacientes, es a través de las patologías, en la cual también obviamente, por ejemplo, aquí el intervencionismo, aquí también entra dentro de patologías y a la viceversa, no es que se puedan diferenciar, solo es una tabla para que pudiéramos verificar que existen todas estas subespecialidades y entre ellas está la de oncología, como podemos ver, la de mama, imagen de la mujer, pulmonar, cabeza y cuello, es decir, son regiones o patologías específicas que involucran la necesidad de poder o integrarnos con multidisciplinariamente otros interconsultantes, otros especialistas, y ya veremos con oncología con qué tipo. Y también existe la innovación, entre ellas, pues en México existe, como en otros países, la subespecialidad para medicina nuclear, siendo radiólogo, de neuroimagen, que ya es una licenciatura por separada en algunas universidades que incluye la Facultad de Medicina del UNAM, pero también me gustaría abordar algo rápidamente que es para artes y ciencias. Aquí les coloco dos casos. En el primer caso tuve la fortuna y el placer de poder comunicarme con un socio, un compañero, un colega que trabaja en el Hospital de McGill de Canadá, en el cual a través de Zoom hicimos algunos proyectos y uno de ellos abarcaba sobre cómo de un hueso de un dinosaurio se podía saber, haciéndole tomografía y otros estudios, si ese dinosaurio había muerto por una patología oncológica específica. Después de hacerle, obviamente no se le puede hacer biopsia porque ya es un fósil, pero se le podía hacer tomografía, podíamos ver que era un patrón morfológico como un osteosarcoma. Entonces, es muy interesante saber que pues también los dinosaurios tenían tumores y cómo a través de la tecnología después de 60 millones de años podemos seguir aprendiendo de otras características y cómo al final los patrones no han cambiado aún en 60 millones de años. Incluso en el otro, que es para ciencia, vemos aquí una obra de arte que está expuesta en el Museo de San Carlos de forma permanente, en donde, igual que en otros museos, por ejemplo, del Prado, en Bellas Artes, hacen investigación a través de rayos X, a través de fluoroscopía, a través de radiografías ultravioletas y otras resonancias magnéticas, algunas otras características para poder determinar si la imagen que estamos viendo detrás de eso está sobrepuesta, es original, corresponde a la época, corresponde a la autoridad que lo firmó. Entonces, es como a través incluso de la imagen también se está incorporando a otras aplicaciones que no solamente incluyen la salud, sino también el arte y las ciencias. Y entre ellas, uno que está muy en boga a nivel internacional, pues es neuroimagen. Tanto que en muchos países empiezan a haber otras licenciaturas aplicadas a esas y depende mucho también de que conforme ha avanzado la ciencia, ha sido necesario que existan licenciaturas específicas que estén asociadas a neuroimagen. El 2 sería la tecnología biomédica. Aquí en este cuadro rápidamente, y no es parte de esta explicación, ahondar que cómo han saltado de generación en generación a través de 10 a 20 años las distintas modalidades y cómo conforme avanzaron las modalidades también ha incursionado cómo hay ciertas aplicaciones de estas modalidades, es decir, las tecnologías para la indicación de ciertas patologías, y como es evidente, y ustedes pueden ver tanto PET-CT como PET-MRI, pues es evidente que más del 80% tiene que ver con oncología, tiene que ver con sus aplicaciones. Entonces, la investigación es un círculo cerrado que lleva a la enseñanza provee de la investigación suficiente y la investigación incrementa la posibilidad de nuevas tecnologías, nuevas metodologías. Aquí podemos ver cómo la última pues es prácticamente hasta ahora la más compleja, desde el 2010 en algunos países como Alemania, 2015 como Brasil, y actualmente desde este año hay un resonador con PET-CT fusionado en México, y es evidente que una de las utilidades más importantes es para la oncología. En cuanto a los avances tecnológicos, veremos rápidamente que, por ejemplo, para ultrasonido, sabemos que el Doppler color nos ha permitido diferenciar, por ejemplo, y determinar si el ganglio puede ser biopsiable o no. La ultrasonografía con distintas tecnologías, como por ejemplo la elastografía, nos ha permitido diferenciar si existe cierta utilidad y morfología con patrones de malignidad. El poder tener transductores de distinta tecnología nos puede ayudar a visualizar, por ejemplo, en este caso,
un tumor en el globo ocular, la utilización de transductores específicos para hacer, por ejemplo, reconstrucciones 3D de tumores y saber dónde están sus extensiones, hacia dónde infiltra, dónde se encuentra el tumor, por ejemplo, en esta parte en tejido mamario que infiltraba el pectoral y la fascia muscular. También conforme ha avanzado la tecnología de la tomografía, hemos podido verificar mejores reconstrucciones y esto trae como consecuencia el poder enseñar mejor, poder comprender mejor la anatomía. La anatomía también avanza. La anatomía permite también que a nivel de las facultades de licenciatura se pueda enseñar mejor. Prácticamente yo ya no he visto ningún libro de medicina que no traiga imágenes donde se note la utilidad, por ejemplo, de la tomografía en cortes coronales con reconstrucciones. Podemos tener a través de inyectores y nuevas tecnologías de contrastes la posibilidad de caracterizar distintos tumores, tecnologías como poder hacer fluoroscopía por tomografía para ciertas biopsias. Y obviamente también hay ciertas tecnologías que van avanzando a la par con la imagenología. En este caso, por ejemplo, como ustedes saben, ya han visto seguramente en páginas de internet, ya es muy barato, cada vez más barato, realizar impresiones 3D de ciertas características. Por ejemplo, en este paciente se mandó a hacer una reconstrucción del paciente de la mandíbula para poder hacer exactamente la mandíbula en el tamaño que quedara de la misma forma. Aquí está el anclaje. Obviamente no les coloqué porque es otro tema, otras cosas de cómo involucran otras cosas de la bioingeniería, la posibilidad de tratar mejores a los pacientes. Es evidente que a través de la resonancia, las distintas secuencias y su aplicabilidad se ha demostrado de tal forma que cada una de las marcas ha visto la posibilidad de generar nuevas secuencias para nuevas utilidades, la posibilidad de tanto de los inyectores como la mejoría de los contrastes para poder determinar mejor las estructuras vasculares, los tumores pulmonares, los tumores hepáticos, las mejores antenas para hacerlo no solamente más completo, más estético, más entendible, sino también para poder hacerlo más eficaz, es decir, más pronto el estudio. Por ejemplo, en este caso, un neuroeje para mieloma múltiple. Es evidente que ciertas secuencias ya se quedaron para demostrar que ya no es necesario hacer biopsias, como por ejemplo, obviamente las espectroscopías de glioblastoma, en el cual nos permite delimitar, no solamente caracterizar, sino inclusive clasificar y pronosticar la agresividad de los pacientes. Y también conforme ha avanzado las neurociencias y nos ha permitido determinar que a través de paradigmas podemos evidenciar y con ciertos programas, ciertos softwares, y obviamente el avance también computacional nos ha permitido identificar tanto la perfusión como las características de cómo entra el contraste a través de curvas, por ejemplo, para cáncer de mama en tumores de resonancia magnética para cáncer de mama, pero también poder identificar preoperatoriamente si el paciente es candidato o no para resección de un tumor y a qué nivel cerebral para darle un pronóstico antes de que despierte e inclusive para que el paciente pueda tomar la mejor decisión posible antes de entrar a quirófano. También, por ejemplo, para PET-CT, conforme ha avanzado las tecnologías, también se busca su utilidad con otros tratamientos que son cada vez más específicos. Por ejemplo, aquí el uso de interleucinas, de marcadores especiales que antes no se utilizaban como inmunoglobulinas para poder determinar su tratamiento a nivel de la médula ósea a través de los tumores. Ya no solamente la respuesta en el tumor, sino qué pasa en la parte medular, en la parte donde se siguen elaborando los eritrocitos. También poder determinar nuevos tipos de investigaciones en donde ya el gol estándar se vuelve cada vez más complejo de determinar. Por ejemplo, en este caso, hace toda 30 años el CT era el gol estándar, después pasa a ser el PET-CT, empiezan a compararse y conforme salen nuevos métodos diagnósticos, por ejemplo, en este caso PET-CT, pero en lugar de usar FDG, se utiliza otro radioisótopo, determinar que a lo mejor hasta ese momento todavía no era evidenciable su sensibilidad con ese radioisótopo y entonces comienzan nuevas investigaciones para poder comparar cuál es el gol estándar con respecto a enfermedad metastásica, en este caso, por ejemplo, para cáncer de mama, dependiendo de cuáles son sus receptores específicos positivos. También para resonancia magnética, en esta diapositiva, obviamente trato de resumir de una manera muy vaga para las aplicaciones que se están determinando desde hace 5 años su utilidad, por ejemplo, para determinar la angiogénesis con perfusión, sí, el tumor
o un evento vascular cerebral producido por un tumor tiene hipoxia, el nivel de proliferación que tiene el tumor en su parte interna, qué parte es necrosis, qué parte es fibrosis, el nivel de metabolismo que tiene, es decir, ya no solamente la parte anatómica, morfológica, sino también asociarlo con la parte funcional, de tal forma de poder determinar que lo que estamos observando es un tumor metabólicamente activo, con mucha proliferación, con zonas hipóxicas y con una perfusión, una angiogénesis muy acelerada, dependiendo de las curvas, dependiendo de si utilizamos contraste, dependiendo de qué tipo de radioisótopo utilizamos, dependiendo de qué tipo de secuencias. Entonces, compaginamos la parte morfológica más compleja, que es a través de todas las secuencias de resonancia magnética y también las funcionales, como por ejemplo el sistema BOL para sistema funcional, para sistema también determinar dónde está el tumor, cómo se localiza, cuáles son sus características, sus dimensiones más complejas, pero para también determinar a través de su metabolismo cuál es su comportamiento, qué es lo que tenemos esperado, pero lo más importante, poder evidenciar que hay ciertos tratamientos específicos que se conocen como terapia blanco que van a actuar dependiendo del receptor, si se está mostrando en ese tumor. En cuanto a aplaquibilidad, es un tema muy interesante. En algún momento un gran compañero, un gran profesor me decía, bueno, ¿a qué se dedica un radiólogo oncólogo que no se dedica a un radiólogo? Yo le dije, pues nos dedicamos a todo lo que se dedican los radiólogos. La diferencia es que dentro de todas estas actividades que se puede dedicar un radiólogo oncólogo, dependiendo de si trabajamos en un hospital de alta concentración y con un complejo departamento multidisciplinario, pero también multimodal, es decir, con múltiples esquemas, entonces también determinamos que veremos más estadificación y más respuesta al tratamiento, a diferencia de en otros lugares donde seguramente van a haber más prevención, caracterización o guía de biopsias. Y aquí veremos rápidamente a qué se refiere cada uno de ellos. Para no dar mucho, prevención y cribado se refiere, la diferencia, recuerden que cribado son sinónimos, pero según la RAE es el término adecuado de tamizaje. No existe como tal tamizaje, lo utilizamos porque es un término iberoamericano muy frecuente de usar, pero recuerda, la RAE es cribado. Y el otro es prevención. La única diferencia sería que los modelos de cribado son a través de investigaciones en el cual es supuesto una cantidad de población de muestreo en el cual está dentro de una categoría o agrupación, es decir, dentro de una edad, dentro de un sexo, dentro de una posibilidad de una cantidad específica de riesgo. En cambio, la prevención se referiría a ciertos pacientes que, por ejemplo, tienen ciertas patologías que predisponen en cierta medida a una cantidad o un riesgo relativo de un cáncer específico. Ejemplo, en el cáncer colorectal, en este paciente se le hace colonoscopia virtual a través de tomografía, en el cual se distiende para poder darle un seguimiento a través de 6 meses a 2 años de ciertos tumores que pueden ser benignos o malignos y que no se les puede hacer colonoscopia porque el paciente no puede o porque no quiere anestesia. Y en cuanto, por ejemplo, cáncer de pulmón, pues el cribado, el más frecuente que usamos como imagenólogos y el que salta rápidamente a la duda, pues es tamizaje de mama, pero también está el cáncer de pulmón, por ejemplo. Hasta ahora se sabe que pacientes mayores de 55 años con un índice tabáquico de mayor de 30 paquetes por año, sí tuvo una disminución de la mortalidad. Es evidente que existe, con este resultado específico, existe cierta controversia, pero aún así se sabe que la radiografía no es tan útil y la tomografía es útil siempre y cuando tenga ciertas características etarias de categorización para poder que valga la pena la radiación y obviamente el costo, y obviamente recordar que no es lo mismo un cribado público que una prevención o un cribado privado, en el cual obviamente tenemos que considerar de todos modos el precio, el gasto público, el gasto que tiene el paciente, pero especialmente también considerar la radiación. En cuanto al 2, que es caracterización y precisión, recordemos que dependiendo de la modalidad, pero también de la modalidad y de las características que nosotros sepamos de cómo saber estadificar, caracterizar, podemos comprender la morfología de los tumores. Ejemplo, en imagen oncológica utilizamos mucho en las tomografías con contraste en múltiples fases para poder determinar si es un tumor primario o enfermedad metastásica y poder diagnosticar de dónde viene el primario o si el primario ya tiene enfermedad metastásica, en este caso, por ejemplo, hipervascular.
En otros casos nos permite, a través de departamentos muy complejos, poder determinar, en este caso, un tumor neuroendocrino, si el paciente se beneficiaría o no de un estudio muchísimo más específico, más que sensible. En este caso, por ejemplo, un SPECT en el cual se colocó un radioisótopo muy específico para tumor neuroendocrino con somatostatina y vemos especialmente que realmente tiene metabolismo y por lo cual sin necesidad de biopsia queda más del 98% de especificidad. Y a veces por resonancia magnética, por ejemplo, ya tenemos el diagnóstico, ya está la biopsia, pero antes de hacer el preoperatorio, por una precisión mayor para saber dónde infiltra un tumor, en este caso un sarcoma de tejidos blandos, es necesario saber si infiltra o no la cápsula, si le empuja, si pierde interfase, para poder darle más características al cirujano. Entonces, en la medida en que las tecnologías avanzan, también las indicaciones de estos especialistas para que obviamente le den una mejor calidad de esas cirugías. En cuanto a toma de decisiones para guías de biopsia también, aquí vemos, por ejemplo, por tomografía, determinar con contraste antes de colocar la biopsia y después tener mediciones específicas para no darle, por ejemplo, en este caso, resultó ser un tumor mediastinal, un carcinoma tímico. Algunas veces no hacemos biopsia, pero determinamos que es necesario un marcaje, por ejemplo, un marcaje de mama, que también se puede hacer marcajes para pulmón, para tejidos blandos, para que el cirujano después nos lo mande y podamos ver a través de una mastografía o ciertos estudios como una ecografía, saber si realmente resecó el tumor por completo y cómo están sus dimensiones y que estén sus límites libres, y también a través de la decisión de guía de biopsia poder determinar si requiere una biopsia por aguja fina, aguja gruesa. En este caso, por ejemplo, fue un ganglio de grandes dimensiones en el cual se está haciendo biopsia con aguja de Trucut y vemos cómo podemos localizar especialmente en dónde queremos tomar la biopsia, una en medio, una arriba, una abajo, más profunda, y poder saber que estamos tomando especialmente todas las características de ese tumor y delimitando dónde están las porciones más sólidas con menos necrosis. Para estadificación, en este caso, por ejemplo, para cáncer renal, en donde vemos cómo ya no es suficiente con mencionarle al médico oncólogo, al quirúrgico que tiene un tumor renal, sino medir sus dimensiones mayores, saber dónde infiltra, hasta dónde se localiza. Entonces ya no solamente local que esté en esa región, sino también delimitar si tiene o no metástasis pulmonares en este caso, hepáticas, también a nivel hueso, a nivel de implantes tumorales, para que el cirujano sepa cuánto tiempo va a tardar, planear cuántos paquetes globulares, planear si se beneficia antes a través de nosotros, por ejemplo, no solamente de una biopsia, sino a veces de ablaciones prequirúrgicas, o incluso si el paciente no es resecable, si no es candidato y si el paciente decide no operarse. También, y quizás una de las actividades que más nos dedicamos, los que solamente nos dedicamos a imagen oncológica o que en una gran proporción nos dedicamos a esto, es la respuesta al tratamiento. Aquí les dejo cuáles son una de las posibilidades que sucede después de la evolución de que le empiezan a dar tratamiento a un paciente. En este caso era un tumor neuroendocrino localizado a nivel de las asas intestinales, le hicieron resección, después acude, se le empieza a dar tratamiento y vemos cómo va pasando a través del tiempo, 2, 4, 6 meses y cómo ese tumor se modifica y tenemos que saber qué es lo que puede pasar, cómo se puede delimitar, si la modalidad es suficiente para poder delimitar si ese tumor está pasando esto y obviamente dar respuesta al tratamiento. Y para aquí algo muy importante, les coloco esta diapositiva como en 1980 a través de los criterios del OMS, desde el 1980 con tomografía, en algunos hospitales con resonancia ya se utilizaba la imagenología para respuesta al tratamiento. Sin embargo, conforme va avanzando los tratamientos, como por ejemplo los tratamientos asociados con terapias blanco, como sunitinib, como imatinib, que son para patologías específicas que demuestran receptores determinados para esos marcadores, entonces se ven a la necesidad de cambiar también las modalidades de respuesta al tratamiento. También a través de esto se hacen investigaciones y prácticamente desde el 2009 que se utiliza el RECIST es uno de las formas en que más se evalúa en prácticamente todos los trabajos de investigación de oncología para saber la respuesta al tratamiento con terapias blanco, con terapias distintas que incluyen, por ejemplo, radioterapia. Y vean cómo desde el 2009 al 2019 se han hecho muy pocas actualizaciones e incluso se empieza a valorar si realmente vale o es suficiente contra agentes específicos. Entonces veamos cómo hay otras respuestas al tratamiento, por ejemplo, específicos para hepatocarcinoma, para cáncer renal,
otras modalidades, otras morfologías, a través de otros modificados, por ejemplo, poder evaluar a través de PET-CTs y obviamente conforme entran nuevas terapéuticas, como por ejemplo la inmunología, para poder tratar pacientes, por ejemplo, por cáncer renal, se busca que a través de la imagen saber si realmente se puede evaluar y a la inversa, a través de imagen se evalúan también los tratamientos, qué tan útiles son. Entonces, es un engranaje que no puede dividirse ya. El seguimiento y vigilancia se refiere a que independientemente de que diéramos algún tratamiento al paciente, existen ciertas veces que cuando no damos porque los pacientes toman decisiones, por ejemplo, en este caso, cáncer de ovario, paciente joven, decide no tener resección de su ovario, continúa solamente en vigilancia para que se le pueda otorgar tratamientos para el dolor y vemos cómo empieza a tener enfermedad metastásica, se le explica a la paciente cuál va a ser su pronóstico, se le explica en qué va a seguirse su evolución de la enfermedad y obviamente ella decide no tener tratamiento por cuestiones muy personales y entonces solamente le hacemos un seguimiento para poder saber cómo podemos apoyarla de la mejor forma posible. Recuerden que tenemos que hacer una medicina no paternalista. Al final le debemos de dar la mayor cantidad de evidencias para que ellos tomen la mejor recomendación, la mejor sugerencia, la mejor decisión. También el número 7 para tratamiento clínico tumoral, vemos como en algunas ocasiones podemos drenar abscesos líquidos después de algún cáncer en donde se localizaron de forma secundaria zonas de fibrosis, en algunas ocasiones vertebroplastías con pacientes con mieloma, con pacientes con enfermedad metastásica antes de que se tengan fracturas a nivel de cuerpos vertebrales o huesos largos. Y el tratamiento tumoral ya han tenido algunas y tendremos durante todas estas conferencias otras conferencias muy específicas que les han hablado o les hablarán sobre ciertos tratamientos que tratan sobre cómo quemar el tumor con distintas tecnologías físicas, ya sea frío, calor, microondas, termoablación e inclusive se siguen investigando otras que incluyen, por ejemplo, radiación. Y vamos al número 4. Las nuevas agrupaciones radiológicas se instituyen con el fin de que es ya tanta complejidad, tanto detalle de la imagen oncológica, que aquí les muestro los dos detalles más importantes. La RSNA y la ESR, que es la European Society of Radiology, son las dos sociedades más grandes a nivel internacional y vemos cómo desde el 2020 tiene ya todas estas revistas y vean, una de las revistas ya se separó y es solamente de imagen oncológica. Eso no significa que en estas dos sigan habiendo artículos, pero se vieron a la necesidad de inclusive hacer una revista específica para esto de la gran cantidad, más del 50% de todos los artículos de ambas revistas eran de imagen oncológica. Y por otra parte, hay a nivel internacional, una de las asociaciones más importantes que les comentaba y que pueden ser meterse, ser socios y tener todas estas características para poder seguir aprendiendo a través de las sociedades, a través de estas conglomeraciones. Y vemos cómo sirven para dos cosas. Para poder, estas agrupaciones radiológicas permiten nuevas estrategias de enseñanza que son en línea, a través de mejoras de internet, a través de simulación, a través de inteligencia artificial, pero también permiten de alguna manera, sin necesidad de estar físicamente en hospitales, poder abarcar libros. Aquí les muestro estos dos libros que son prácticamente los dos libros más importantes de imagen oncológica que existen a nivel internacional y de hecho este es en el que más nos apoyamos como radiólogos oncólogos, puesto que está muy asociado al TNM y el europeo que también TNM, pero siguen otros lineamientos específicos con otras guías que también incluyen. En cuanto al 5, que es inteligencia artificial, aquí les muestro cómo nuevamente hay una revista, un apartado especial únicamente sobre inteligencia artificial de Radiology, en el cual aquí fue el primer fascículo en enero del 2020, salió casi a la par de imagen oncológica y podemos identificar cómo al poquito tiempo ya podemos prever que la inteligencia artificial se empieza a utilizar para distintas utilidades de la imagen oncológica, especialmente para poder apoyar en delimitar y caracterizar para que el radiólogo no oncólogo pueda hacer mejor su trabajo. Es decir, no está sustituyendo al oncólogo, ni al radiólogo oncólogo, ni al radiólogo general. Está apoyando para hacer un mejor diagnóstico, al menos hasta ahora. Y aquí vemos como una de las instituciones que se incluye a nivel de México de forma nacional, pues es el Instituto Nacional de Astrofísica, en el cual también realizan experimentaciones, artículos e innovaciones relacionadas con la inteligencia artificial y obviamente ustedes ya pueden pensar
con estas dos también donde se han metido bastante, que es en COVID, que lo hemos visto seguramente con tantos artículos durante estos últimos 2 años. El 6, en cuanto a actividades en radiología, me gusta mucho en algunas conferencias que me han solicitado sobre a qué se dedica el radiólogo, y lo he dado más para oncólogos, para ortopedistas y especialmente para médicos generales, para que sepan que un radiólogo se dedica a muchísimas cosas más al solamente interpretar. Y vemos la parte asistencial, pues hacemos procedimientos que incluyen a veces de colocar catéteres, biopsias, independientemente de intervencionismo, también hacemos otros procedimientos. Interpretación, que parecería ser que es un gran porcentaje al cual nos dedicamos, pero todos sabemos que todos damos, independientemente en dónde trabajemos o a lo que nos dediquemos, una cantidad menor o mayor de interconsultas. Acudimos a comités médicos, prácticamente todos los comités médicos ya son necesarios radiólogos. Administrativo, pues porque es necesario en la parte gerencial, administrativa, el poder reconocer que es necesario que un radiólogo tome decisiones no solamente que influyen en la decisión de las tecnologías, de los medios de contraste, sino también para poder delimitar la utilidad de la teleradiología. En cuanto a la educación, nos dedicamos a veces sin querer o queriendo, de forma inconsciente. Todos hemos sido, como residentes, fuimos también profesores, aunque no lo hayamos creado el R2, sino el R1, y vemos cómo también de forma académica, como en este caso, participamos en miembros de sociedades, queremos estar atentos sobre áreas que nos importan, que nos interesan y que podemos tener impacto. En cuanto a la evaluación, pues como les comentaba, ustedes pueden participar no solamente con sociedades, no solamente en radiología, también en comités, también en sus hospitales, obviamente también en evaluación, por ejemplo, en sinodales. Planeación educativa, pues pueden verse sumergidos para mejorías de programas que están de forma asistencial para las facultades de medicina, es decir, a nivel de pregrado, pero también posgrado. También somos parte de profesores, no solamente para radiólogos, sino también en el área de técnicos radiólogos, de enfermería, de todo el sistema que esté encargado en el departamento de radiología. También podemos apoyar tutorías de tesis, hacer diplomados y talleres de adiestramiento para otras competencias de otros compañeros que trabajan y laboran con nosotros. Podemos apoyar en conferencias como en este caso, sesiones interdisciplinarias en donde se forman debates y discusiones con otros especialistas para poder comprender mejor qué es lo que necesitan y qué podemos nosotros darles, e incluir las expectativas. Obviamente la parte de investigación, nos vemos sumergidos en carteles, publicaciones, aplicar para consensos, guías de práctica clínica para que estén los radiólogos dentro de todo esto, en las normas oficiales mexicanas como la de MAMA, también para sistemas institucionales y sistemas de investigación nacional. Y en cuanto a oferta y demanda profesional, aquí me gustaría que en cuanto a la parte oncológica, delimitar esto. Cuesta bastante trabajo poder investigar esto, pero se los paso así rápidamente. En cuanto a niños, los hospitales que más se dedican en oncología en todo México, que están mejor armados, tienen mejor equipo y tienen comités y recursos oncológicos específicos, pues es el Instituto Nacional de Pediatría, el Hospital Infantil, el del Centro Médico Siglo XXI y el Hospital Infantil de Teletón de Querétaro, que de hecho es el único que tiene un PET-CT en su interior. Y en cuanto a adultos, el Instituto de Cancerología incluso es el que coordina los 25 o más centros estatales de cáncer que hay en todo México. El Hospital General y el Hospital de Juárez, que son uno de los 2 hospitales más grandes de todo México y en el cual también se ve muy involucrado en la asistencia de pacientes oncológicos. En cuanto al ISSSTE, aquí vemos su liderazgo muy importante del Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE, en el cual después de ese también coordina, apoya, recomienda y hace guías para los hospitales regionales de alta especialidad del ISSSTE, que son entre 14 a 16 en todo México. Y en cuanto a la UMAE de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, el cual es el más importante, en donde laboro en todo México, pero también existen otros de tercer nivel del IMSS que se consideran de especialidades que no necesariamente ven oncología, pero dentro de sus especialidades también ven oncología, que hay 10 en todo el país. Y obviamente también en una proporción menor, pero de forma muy importante, en la parte asistencial del Hospital Central Militar y del Centro Oncológico Estatal del ICEMIN. Como vemos, prácticamente estos hospitales son los pilares de toda la oncología a nivel de segundo y tercer nivel, donde hay equipos de radioterapia, equipos multidisciplinarios, radiólogos, oncólogos y obviamente una tecnología necesaria y suficiente para poder abarcar al menos
las actividades más complejas que involucran respuesta al tratamiento, biopsias, evaluación de respuesta al tratamiento y seguimiento, pero el resto lo hacemos prácticamente o podemos hacerlo todos los radiólogos a nivel nacional. Aquí les dejo en cuanto a la oferta y la demanda. Cuando alguna vez me preguntaron qué tanto va a ser frecuente que un radiólogo se vaya a dedicar en la oncología, aquí les dejo el costo. Vean cómo los hospitales para tratamiento en cáncer de México en el 2020, de acuerdo a varias encuestas, fueron estas. Entre ellas está el Instituto Nacional de Cancerología. Es muy importante ver que están hospitales de especialidades, los centros oncológicos que mencionaba, está el Centro Médico, por supuesto, Nacional 20 de noviembre del ISSSTE, y entre los hospitales también de México con mejor base instalada, que a mi parecer no está completamente actualizada porque es de 2020 y por términos de COVID no lo han hecho todavía, vemos cómo hay hospitales privados, pero entre ellos también se localiza el Centro Médico Nacional y también el Siglo XXI. Entonces, volvemos a ver que al final debe de existir una competencia adecuada entre nosotros para poder seguir mejorando, pero parte de esa competencia también es la amistad entre compañeros y es una de las causas de por qué le he agradecido tanto al doctor Mario Osorio que me invite a todas estas conferencias, porque es como yo he podido contactar personas que siempre han sido más inteligentes que yo, que siempre han sabido más que yo y que de esta manera también me han invitado a proyectos para poder comprender también mejor la oncología, mejor la radiología, mejor la enseñanza y la investigación. Entonces, en la medida en que nosotros nos comprometemos, nos responsabilicemos y nos hagamos corresponsables con que somos médicos especialistas de toda esa parte asistencial que rige la oncología, pues podremos tener una mejoría en la calidad de la imagenología. Y al final hay otras pláticas que he dado que sinceramente es una de las áreas que más me apasionan, donde estoy más sumergido, pero aparte de todo es donde más se puede hablar y es donde más me ha gustado porque he visto que hay un beneficio crucial para los radiólogos y uno de ellos es la investigación. Podría mostrarles en esta ocasión varias de las competencias, quizás hablarles sobre los diseños experimentales, cuáles son los diseños de estudios, varias situaciones, pero quisiera abordar algo que me parece que puede ser muy productivo para ustedes, muy enriquecedor. Vean, estos términos que ven aquí se les puede conocer como términos MESH. Son palabras clave que si ustedes las anotan en PubMed, les va a arrojar resultados específicos que demuestren seguramente hipótesis o preguntas que ustedes se han hecho o que podrían hacerse, no solamente para realizar tesis, sino también para poder tener una mejor asistencia, para poder hacer guías en sus hospitales, pero también para poder mejorar la calidad y poder comprender la utilidad, la precisión, la eficacia y la eficiencia de los métodos diagnósticos aplicados no solamente a la oncología, sino a toda la parte clínica. Y vean, les voy a mencionar rápidamente algunos de estos temas. Conforme han avanzado las ciencias, también avanza la investigación. Y una de las formas en que mejor me puedo dar cuenta que la investigación hacia dónde se está enfocando en la imagenología, pues tiene que ver con tecnologías. Tiene que ver, por ejemplo, como ustedes ven, con la eficacia diagnóstica, con cuál es lo más novedoso en cuanto a tratamientos quirúrgicos, en cuanto a tratamientos de inmunoterapia, radiomics, que son varios estudios que se están intentando dilucidar cómo la inteligencia artificial se aplica para poder determinar morfologías, aspectos de realce del contraste, secuencias específicas, pero con mediciones muy objetivas para poder determinar a través de bases de datos muy complejas, muy grandes, a través de múltiples centros oncológicos, cuáles son aquellas características que están más asociadas a la oncología. Pero algo muy importante, no solamente eso, sino que el radiomics y la diagnostic accuracy nos ha permitido algo muy importante, determinar que la imagenología ya no solamente es diagnóstica y que ya no solamente sirve para poder determinar el tratamiento, qué tan útil es, sino un tercer tipo de estudio que es valorar los métodos de imagen con utilidad pronóstica. Es decir, conforme pase tiempo, probablemente podamos saber a través de la inteligencia artificial, la teleradiología y estos tipos de investigaciones que involucran estos métodos que incluyen los biomarcadores de imagen, poder determinar
cuáles son las características, si es que existen, más asociadas no solamente a determinar si es maligno o benigno, es decir, caracterización, y no solamente a poder caracterizar y determinar y estadificar, sino incluso para poder definir la agresividad y el comportamiento del tumor, para poder proveer de información y decirle al médico interconsultante, al paciente, con mejor detalle cuánto tiempo es su vida superada después de 5 años, su vida con respuesta al tratamiento, poder determinar cuáles son los mejores tratamientos. Entonces, me gustaría que esta diapositiva se quedaran ustedes con la reflexión que el radiólogo ya no solamente diagnostica y trata, sino que también pronostica. Y eso trae como consecuencia que ustedes busquen este término MESH como investigación en PubMed o en cualquier centro en donde ustedes traten de buscar información médica y se van a poder dar cuenta que la imagenología se está aplicando cada vez más en términos pronósticos, ya no solamente diagnósticos y terapéuticos, sino pronósticos. ¿Esto qué trae como consecuencia? Que conforme pasa el tiempo existan distintos gold estándar, distintas metodologías y aplicaciones de investigación. Antes, por ejemplo, solamente eran comparativos, por ejemplo, rayos X con tomografía, tomografía contra resonancia. Ahora se están haciendo cosas más complejas. Por ejemplo, resonancia magnética contra PET-CT resonancia, pero no solamente eso, sino también morfológicamente a través de radiomics, a través de inteligencia artificial, cuál ve mejor que un radiólogo. Entonces trae como consecuencia incluso mejores determinaciones de enseñanza. Ejemplo muy claro, que nosotros ya como radiólogos podemos competir hasta cierta forma en nuestra formación como profesionistas para ver qué también estamos contra una competencia de inteligencia artificial para poder determinar antes de empezar a ver pacientes qué tan buenos somos para caracterizar un nódulo pulmonar solitario, un tumor renal, un tumor ovárico. Y obviamente esto va a traer como consecuencia, y ya está sucediendo, dos características muy importantes que ustedes también las pueden buscar en PubMed, que es el poder determinar reportes estructurados y reportes estandarizados. Son dos cosas parecidas, distintas, pero hablan de cómo la inteligencia artificial, la teleradiología, la posibilidad de todas estas investigaciones de biomarcadores van a traer como consecuencia que el trabajo del radiólogo sea más sencillo. Es muy probable que nunca nos quite nuestro trabajo la inteligencia artificial, pero al revés, que nos facilite, que nos permite valorar y equivocarnos menos, que sea como una especie de vigilante que nos ayude, no que diagnostique por nosotros, al menos no hasta ahora, sino que nos apoye en poder determinar lo que nuestros ojos no pueden ver en patrones. Y finalmente las conclusiones sería que con todas estas características que les di al menos 8 puntos clave, espero que les haya quedado una inspiración de todo lo que podemos hacer como radiólogos, todas las actividades. A veces me preguntan, ¿cómo puedo obtener los puntos para el consejo? Y cuando ustedes ven toda la cantidad a lo cual nos podemos dedicar, la verdad es que las conferencias y acudir se quedan muy cortas con la cantidad de actividades a las cuales nos dedicamos, no solamente investigación y enseñanza asistenciales, y entre ellas pues también comprender que son múltiples las aplicaciones dirigidas de la imagenología para tratar de integrar la mejora en la calidad del tratamiento del paciente, el pronóstico y ya no solamente eso, sino incluso la vigilancia en caso de que el paciente decida no tratarse. Y finalmente, para seguir aprendiendo, como se va a quedar grabada y no se los dejo mucho tiempo, pero todas estas son las páginas más útiles asociadas con imagen oncológica, en donde van a encontrar guías, recomendaciones fundamentadas con evidencias basadas en cosas muy importantes, con investigaciones, con revisiones sistemáticas, y en el cual ustedes pueden obtener, por ejemplo, el TNM, en el cual nos basamos para estadificar a los pacientes, algunas evidencias y recomendaciones para poder determinar cuáles son las mejores clasificaciones para abordar nuestras interpretaciones, y entonces aquí les dejo. Una de las que yo más he usado son ambas, las dos primeras que seguramente pueden ver a cuáles son las sociedades, y finalmente pues me gustaría acabar con esta diapositiva. La he mostrado en otras conferencias y a mí me queda muy claro que una de las ideas más importantes que me quedaron cuando finalicé la subespecialidad en el Instituto de Angiología fue que al inicio que fue uno de
también uno de mis amigos con cáncer de testículo que tuvo múltiples enfermedades metastásicas, él creyó que tenía neumonía, pasó mucho tiempo para que se empezara su tratamiento, después de un año solamente tenía algunos nódulos, había tenido respuesta parcial, algunos ya estaban fibrosados y al final uno, como muchos de todos estos casos, a mí me deja algo muy importante, que es que tenemos que competir de la mejor forma posible entre nosotros para mejorar. Y al final todos nosotros, incluyendo que estemos en otras instituciones, como en este caso, que yo no pertenezco al ISSSTE, pero el doctor Mario me ha invitado en todos estos cursos, que también yo le invité a otros proyectos y que al final tratamos de asociarnos en otras cosas, somos compañeros de otras sociedades y vemos que esto puede mejorar para que los pacientes tengan mejor calidad. Al final, eso es el fin último, que el paciente se lleve una mejor calidad de vida. Hablemos con una mayor cantidad de vida o con calidad de vida, la idea es esa. Y finalmente les dejo esta diapositiva que fue con la primera que empecé. En otras conferencias me han mandado algunos correos, frecuentemente me tardo a veces una semana en contestarlos todos, ya sea a través de mi correo o de LinkedIn o a través el correo de Google. Pueden buscar para no solamente estos proyectos, también asesoro tesis, proyectos de investigación, quedo a su orden. También he apoyado para guías de práctica clínica, consensos, en caso de que quieran conferencias, pero lo más importante, la idea es que si tienen duda en oncología, si puedo apoyarlos en algo, si puedo apoyar en que su hospital mejoren esa calidad en la atención en imagen oncológica, entonces habrá sido mi cometido. Obviamente no sé todo, obviamente avanza complejísimamente de forma rápida y abundante la imagen oncológica y con esto pues al menos les dejo 8 puntos que si fueron muy al menos muy breves, espero que haya sido lo suficientemente inspiracionales para que ustedes vean y busquen la cantidad de cosas a las cuales nos podemos dedicar, que la imagen oncológica, igual que muchas otras partes de la imagenología, sigue avanzando a pasos muy importantes y pues eso sería todo con nosotros. Le agradezco mucho a toda la coordinación del ISSSTE para que esto fuera posible. Lo importante como líderes en sistema de salubridad que apoyan para que pueda llegar esto a todos los radiólogos del país y evidentemente un agradecimiento nuevamente al doctor Mario Osorio y su compromiso con la mejora en la calidad del paciente. Muchísimas gracias y que tengan excelente día.